Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Se tenía que decir. Y se dirá. Aquí abriremos diálogo de ese chismecito incómodo del que no a todos les gusta hablar. Pero que es justo y necesario. No apto para gente sensible. Podría abrirles la mente. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Se tenía que decir. Este programa donde nos salimos del consultorio, nos salimos de los sillones, de la terapia, para hablar de esos temas que son necesarios para abrir diálogo, de esos temas que a veces son incómodos también, que luego generan controversia, qué sé yo. Ya saben, soy esa psicóloga que me encanta abrir este tipo de conversaciones. Y hoy estoy muy contenta, chicos, chicas, porque tengo una invitada que va llegando del aeropuerto tal cual, aquí directamente a las cabinas de Radio Iteso. Ella, fíjense nada más la talla de persona que tengo el día de hoy. Ella es escritora, consultora y académica mexicana. Es fundadora de A la Triste Consultores, ¿se dice? Consultors, ok. Ha trabajado durante más de 20 años en temas de liderazgo femenino, diversidad y prevención de violencia de género. Tras convertirse en madre, enfocó su labor investigativa y narrativa en las desigualdades que atraviesan la experiencia de maternar. Su obra anterior, Los relatos de Marta, en el 2023, fue reconocida por su crítica a los estereotipos femeninos. Su libro más reciente, Maternidad hermosa y horrorosa, es una obra valiente e íntima de esta escritora que ofrece una mirada profunda y sin filtros al complejo universo de la maternidad, entre luces y sombras, gozo y agotamiento. Querida María A la Triste, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy feliz, Melissa, recién aterrizada, feliz de estar en Guadalajara, feliz de estar aquí en la Iteso, en este hermoso lugar, y aquí contigo. Muchas gracias, de verdad qué honor, qué gusto que sí nos pudimos por ahí coordinar. Gracias, espero que la ciudad te esté acogiendo, que sea tu experiencia increíble. Ya les platicaremos porque aparte ella viene a la FIL, viene a este gran evento internacional a hablar y presentarnos de su libro. Va a haber sorpresitas al final para que se queden en este programa, porque de verdad es un libro que me parece, como dicen por ahí, justo y necesario, ¿no? Yo desde que escuché y vi el título, lo compartí de hecho con amigas y me dijeron, ay, qué título tan honesto, ¿no? O sea, hermosa seguramente y horrorosa también seguramente. Pero antes de entrar en materia, María, aquí nadie se salva de incomodarse. Claro. Entonces, te voy a hacer una preguntita, le llamo preguntas incómodas, no son tan incómodas, es nada más como para romper el hielo. Perfecto. Escógeme una pregunta del 1 al 35. 33. Va, vamos a contestar las dos, ¿sale? Ay, me encanta, porque creo que va muy de la mano con el tema. Ahí te va. ¿Qué creencias de tu infancia has tenido que desaprender a la fuerza? Uf. Empezamos duro, ¿verdad? A ver, ¿qué será? Pues lo de la familia nuclear y la familia de origen, o sea, pensar que tu familia de antes nuclear siempre va a ser como parte de un núcleo, o sea, en el momento en que te conviertes en mamá, necesariamente es sano desapegarte de todo eso y poner estos límites, reconfigurar todas estas cosas, tiene su costo. Sí, claro. Al que quizás no estás tan preparada. También tiene la necesidad de abrir heridas y de observar desde dónde estamos actuando. Y te lleva a un crecimiento profundo y necesario, que por muy doloroso que sea, sí que tiene la virtud de volverte más libre, de dejar cargas pesadas por atrás y de darte cuenta que la infancia es una parte muy importante de tu vida que va definiendo tu camino, por si la dejamos decidir. Si la intervenimos y la miramos, te das cuenta que hay muchas cosas que podemos sanar viendo ese niño interior o esa niña interior. Y cuando eres mamá, también reconociendo que eres mamá y que también de alguna forma te estás maternando a ti. Claro. ¿Por qué? Porque te tienes que cuidar, te tienes que amar, tienes que romper con paradigmas y cosas que te enseñaron. Entonces, creo que la maternidad a mí me sacudió muy fuerte en ese sentido, de mover lo que pensé que era inamovible. Claro, aparte por ahí, no me acuerdo qué autor, te tengo que confesar, María, que mi tesis de maestría fue justo de maternidad. Qué lindo. Sí, acerca de
indagar si en algún momento siquiera nos cuestionamos la opción de ser madres, ¿no? Claro. O sea, lo vemos de pronto como, sí, de A sigue B y sigue C, ¿no? y es como, a ver, en algún momento realmente nos cuestionamos. Y dentro de mi investigación en la maestría, había un autor que justo decía que mucho de las sombras, ya como madre, de las sombras de la infancia aparecen cuando eres madre, ¿no? Entonces creo que esta pregunta de justo las creencias de la infancia, híjole, yo creo que es vital ir desaprendiendo, mínimo cuestionándolas, ¿no? Ya después Total. Vemos si hay cosas que sí nos funcionan, que no nos funcionan. Una creencia también yo creo, bueno, al menos en mi experiencia es esto de cómo nos vemos las mujeres, ¿no? Este típico de calladitas, bonitas, modositas, claro. Y bueno, yo terminé siendo todo lo contrario a eso. Bien, eso entonces, es todo. Me encanta que vayamos ya tocando este tema de la maternidad. Y antes, me encantaría conocer, María, un poquito de qué te llevó a escribir este libro, es decir, o sea, ¿hubo un momento dentro de tu maternidad que dijiste, esto lo tengo que escribir, lo tengo que redactar, o qué te llevó a hacerlo? Mira, yo ya había escrito los relatos de Marta, pero no había tratado de sacarlo en forma, porque dije, bueno, yo soy consultora, soy académica, ¿por qué voy a escribir? Uh-huh. Y cuando me convertí en madre, me reconfiguraron las prioridades, dejé de viajar, empecé a tener problemas como en lo que quería, sabes que no quiero viajar, entonces voy a tener un problema aquí laboral, ¿no? Digo, no necesariamente por la organización, sino porque yo ya no quería hacer varias cosas que antes sí hacía. Claro. Y hubo un punto en donde también me dejé de reconocer, donde todo esto también tiene una especie de duelo y también de culpa, porque decir, ¿por qué no puedo ser la que antes era? Y por qué a la vez no puedo ser lo que quiero ser. Claro. Una especie de limbo muy extraño en donde no estaba muy desconcertada. Uh-huh. Me tomó mucho tiempo el lograr decir, a ver, ¿por qué me está pasando todo esto? Estas huellas, estas sombras de las que hablas, todo lo que te sale. Uh-huh. Tener que reconocer que necesitaba apoyo, que necesitaba terapia, que necesitaba hablar desde todo lo que fuera necesario y necesitaba priorizarme. Y ahí fíjate que uno de los refugios que encontré fue volver a leer, volver a escribir, uh-huh. y sobre todo leer a autoras que estaban hablando desde un lado muy auténtico de la maternidad. Claro. Fue lo que también me liberó. Las redes sociales que mostraban lugares seguros, lugares reales. Uh-huh. También empecé a sentir esta necesidad de rescatar uh-huh. esa parte que dejé, reinventarla. Y ha sido una experiencia hermosa porque me atreví a sacar la novela que tenía, que la escribí en Argentina en el 2015. Bueno, del 2015 al 2017. Okay. La saqué en el 2023. O sea, como que desaturé cosas que decidí guardar por estas complacencias que tenemos de repente ahí. Es que no va con mi marca personal, es que no va. Y ¿sabes qué liberador y qué bonito ha sido? No ha sido un proceso fácil. Claro. Pero ha sido un proceso hermoso ahora que venía para acá a decir, oye, qué lindo es cuando haces lo que quieres. O sea, cuando realmente estás sintonizada con lo que a ti te mueve de verdad. Sentido. Exacto. Y que aparte, o sea, combina tu experiencia con lo que necesitabas tú en ese momento. Te escucho como saber, escuchar, compartir. Y ahorita que dices que no fue tan fácil, ¿qué dirías que es como la parte del libro que tú escribiste que fue más difícil ponerlo en palabras? Mira, de hecho hubo varias partes, ¿no? Que regresé a ese y decía, lo dejo así. Uh-huh. O sea, muchas cosas que decía que incluso no me identificaba después, porque este libro más o menos son 3 años de escribir, entonces de repente llegas al posparto y dices, es que yo ya no me siento así, porque lo voy a dejar. Pero era importante dejarlo y yo creo la parte más difícil es reconocer que tuve depresión posparto y al nivel al que tuve que llegar, o sea, psiquiátrico, me refiero de una terapia transcranial, electromagnética, porque no quise tomar antidepresivos, porque no quería dejar la lactancia, ya sabes, creencias de que tienes que hacerlo perfecto también, la autoexigencia. Y sí hubo un punto en donde yo decía, es que no sé si voy a poder, o sea, yo en algún momento pude haber tenido alguna depresión o algo así, pero ese momento fue particular porque yo sentía que mi hijo iba a estar mejor sin mí, o también llegaba a sentir que cómo se me ocurrió traer a este hijo al mundo en este mundo de locos. Después, indagando en toda esta terapia, me di cuenta que en la infancia,
justo en la infancia, al haber vivido abuso, el hecho de las redes de apoyo, cuando tengo a mi hijo, lo tenía como muy diagramado de sí, voy a tener red de apoyo, va a ser fácil, yo voy a poder seguir haciendo mi trabajo. Entonces, en el momento en que tengo a ese pequeñito ser amándole, uno, estás cuidando que respire, pero por otro lado, no me imaginaba dejarlo con alguien. Claro. Y de repente empiezas a diagramar escenarios y toda esta que te podrían llamar aprensiva proviene de un lugar del trauma. De hecho, menciono varios libros en mi libro, de cómo también identifiqué el trauma, de dónde venía esto, lo volví consciente y también identifiqué que no podía ir con desconfianza, ¿no? Que tenía que aprender a confiar y aprender que eso había sido un capítulo y que no necesariamente iba a ser el capítulo de mi vida. Pero a veces este mundo te da muchas razones para desconfiar, ¿no? Claro. Y decir, caray. Entonces sí creo que a mí estos 2 capítulos, la de depresión postparto y donde reconozco que la sombra, que también Laura Goodman en su libro de El encuentro con la propia sombra, sale en mí reconocerla y sobre todo hablarla cuando ni siquiera había estado dispuesta a hablarlo en entornos cercanos. Destapó, esa genuinidad, esa vulnerabilidad y también la posibilidad de conversarlo y de ver a mucha gente que me decía, a mí también me pasó, a mí me sucedió esto cuando estaba pequeña, etcétera. Y eso me rompió mucho el corazón. Claro. Y reafirmó también mi necesidad de que tenemos que ser honestas en qué es lo que nos pasa en la maternidad, porque eso también va a proteger de alguna manera lo que somos, porque no nos vamos a volver cómplices de algo de lo que no debemos de ser cómplices de ninguna manera. Claro, María, primero gracias también por desnudar así tu corazón, por tocar estos temas tan necesarios, ¿no? Y felicidades por esta fortaleza y esta valentía de no nada más hablarlo, sino hablarlo en un libro y desde tu experiencia y desde esta necesidad de abrir diálogo. Y quiero preguntarte de una mujer que aún no materna, al menos de un hijo o hija propia, porque también maternamos de muchas maneras, ¿no? Sí. Pero en tu experiencia, María, ¿qué aspectos de la maternidad son hermosos y cuáles son los horrorosos? Cuéntanos. Mira, los más hermosos es amar a tu hijo, o sea, el amor es brutal, así. Sin embargo, es horroroso, tanto amor también te lleva a una angustia, ¿no? Claro. De querer tanto. De hecho, hay un pasaje que se llama así. Y es una angustia de que nada le pase, de que todo esté bien, de que respire, de si tiene una pesadilla, de cuando les oyes llorar. Eso puede llegar a ser horroroso. Y lo planteo así, es una especie de que no piensas en tu vida, ¿no? Que en ese momento todo se te va, si se enferma, si le tiene un accidente, si se cae, si lo ves sangrar, si le ves, o sea, todo se reduce a ese momento y eso puede ser desconcertante. Otra cosa hermosa es cuando les ves crecer, los logros que van haciendo y te sientes tan, de verdad, puede ser, ya subió la escalera, pero para ti es como wow, ¿no? Es un acontecimiento tan importante. Y por otro lado, lo horroroso es cómo está el sistema diseñado, en donde tenemos de alguna manera que aprender a conciliar haciendo malabares y renunciando a tantas cosas. Y por otro lado, es hermoso el poderte desahogar con la tribu, con mujeres que vas conociendo, que te vas haciendo nueva tribu, nuevas amigas, y es hermoso cuando son netas, ¿no? Cuando son de verdad y te desahogas y te cuentas tus anécdotas y se vuelve algo como un círculo muy virtuoso. Y por el lado es horroroso cuando no estás en tribu y está esa sociedad que te señala y quiere un estereotipo de madre que ni siquiera existe, que se creó culturalmente y que te molestan con comentarios que no tienen nada que ver o van desde cuándo el segundo hasta cómo lo estás haciendo, cómo te ves, cómo está tu cuerpo, o sea, cosas que dices, ¿en qué momento le di a la sociedad permiso? Exacto, de opinar de algo absolutamente tuyo, ¿no? Y otra cosa que tengo que compartir como mujer y reconocerlo, cuando antes de ser mamá llegué a ver a mujeres maternando y llegué a decir, no, o sea, yo no voy a regañar a mi hijo así, claro. O sea, y no es que no lo hagas o no, es que en un punto puedes comprender por qué una mujer pudo haber perdido los papeles o estar histérica o estar sola. Y en lugar de generar un abrazo, quizás yo generé un prejuicio. Entonces eso también es horroroso.
que el karma existe. Claro, de que te acuerdas lo que criticabas, ¿no? Sí. O sea, ese niño en el avión que tú decías, ¿por qué no lo No quiero un niño cerca. Toma. Y toma. Claro, y me ha tocado gente, yo nunca fui ruda en los aviones, siempre dije, no, que no me toque uno, qué horror. Sí, la verdad. Y ahora que me toca ir con el mío, digo, karma existe porque sí lo llegué a pensar, pero al menos yo no fui una pelada. Pero hay gente que parece que no sabe que vino de la infancia, que vino de una madre. Claro. Pero también te das cuenta que sacan ahí sus heridas, ¿no? Porque los niños y las niñas son expertos en sacarnos las heridas. Exacto. Te enfrentan a tus heridas. Son tan auténticos y auténticas que te enfrentan, como dices, a eso que ya como adultos lo fuimos distorsionando, ¿no? Un poquito. Tocaste un montón de puntos, María. El primero... ¿Cómo no le transmites tú estos miedos que tú misma tienes? Hablábamos ahorita del abuso, hablábamos de estos prejuicios, inclusive de esto que decíamos, yo cuando sea mamá así no lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo le haces para poder tú separar entre, a ver, esto es mío, ¿no? O esto inclusive es mío con mi historia de mi mamá, claro. y para no transmitírselo a tu hijo en este caso? Pues 1000 de terapia, ¿eh? Yo sí tomo terapia. Totalmente. O sea, ya, de hecho, tardé como 4 meses después de tener a mi hijo en reconocer que quería volver a terapia. Yo ya había tomado. Pero fíjate que debí haberlo hecho antes. O sea, en el embarazo ya tener ahí como tu seguimiento. A veces no lo haces por el tiempo o todo lo que requiere, ¿no? Porque hay muchas implicaciones. Pero creo que sí es importante. Bien importante. Y por otro lado, empiezo a identificar muchas cosas en mí que mi hijo, digamos, provoca, pero que realmente está provocando algo de mi infancia, o cómo me trató mi madre, o cómo me trataron mis padres, o el bullying, que yo sufrí bullying de chiquita, o el bullying. Entonces todo eso dices, esto no es mío, esto es algo que me está trayendo el inconsciente, y de alguna manera yo lo estoy reflejando de una manera muy equivocada, ¿no? Como de perder los papeles o ponerte triste. Pero creo que también es reconocer que la maternidad sí que te va a quitar el esquema. O sea, no pensar que no es como querer ser madres perfectas, y te vas a enfrentar a una culpabilidad de ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto? O sea, creo que pensar que sí, que la maternidad te desarma por completo, a veces te destruye. Sí. Es muy sano para darte cuenta cuando eso está sucediendo, y en lugar de juzgarte, abrazarte. ¿No? Claro. No sé, tú me dirás en tu experiencia, pero yo a veces cuando estoy en terapia y trato esto de la culpa con las mamás, seguramente, claro, no hay como un método, una guía de cómo hacerlo, pero yo a veces les digo, y tú me dirás en la experiencia, que yo creo que no hay nada más sanador inclusive en la relación de una mamá con su hijo como el ser auténticas, de decir inclusive, hijo, perdón, no, ahorita yo estaba súper estresada y por eso te grité, por eso dije, por eso hice. Yo también a veces les digo, pues se graduaron al mismo tiempo a veces, ¿no? O sea, el hijo empezó a ser hijo al mismo tiempo que la mamá empezó a ser mamá en algunas ocasiones. Entonces, creo que el ser auténticas también en la maternidad es algo que hace que el vínculo, si bien seguramente puede haber quiero entrecomillar errores porque ¿dónde está el parámetro, no? Claro. Pero que seguramente estos errores, entre comillas, se vuelvan como más humanos, ¿no? O sea, el humanizar la maternidad y la paternidad también desde el punto de vista del hijo o hija me parece algo sumamente sanador, de decir, mira, también mi mamá, mi papá puede que se equivoquen, puede que son humanos, ¿no? Y desde ahí también se vinculan. ¿Tú cómo ves esta perspectiva que te comento? Sí, o sea, también aceptar que sí que la vamos a regar, ¿no? O sea, que habrá cosas que no... Eso a mí me da mucha paz, decir, a ver, creo que no en todo lo voy a hacer bien, o sea, eso es imposible. Claro. Sin embargo, reconocérselo, recuperar cualquier daño que haya hecho en el momento, y con la claridad y la madurez y a su edad, es esencial. Claro. Porque creo que lo que a veces llegaba a pasar antes es que nos hacían alguna cosilla, pero de hecho entrábamos en un juego, ¿no? Un juego de nunca acabar de, no, yo no te hice nada, tú te lo mereces. Sí. Y ahora es también reconocer, no, espérame, o sea, este pequeño no vino al mundo porque él quiso, vino porque yo lo traje y tengo que cubrir sus necesidades. Él no está para llenar mis expectativas, y la que se tiene que trabajar soy yo, y la que tiene que estar mucho más a grande de cualquier berrinche o cualquier cosa que esté pasando soy yo, no él.
Claro. Y a veces vemos a los niños como si fueran como manipuladores o algo así, y no es así, están aprendiendo a lidiar con este mundo que ni siquiera sabemos a veces lidiar. Exacto, la otra vez leí algo de los berrinches, que justo, a ver, no es manipulación, no es rebeldía, no están sabiendo gestionar lo que sienten en ese momento. Entonces, ¿qué hacen? A veces como los adultos, ¿qué pasa cuando no gestionamos emociones? También hay berrinches adultos, ¿no? Claro. Pero como son niños, como son... De hecho, este adultocentrismo, ¿no? Sí, Donde sí, todo sí. se tiene que ver como nosotros creemos que se tiene que comportar. A ver, son seres que su cerebrito apenas está madurando, sí, ¿no? Que sus emociones las están aprendiendo a gestionar. ¿Y a través de quiénes se van a regular y gestionar? A través de los Exacto. adultos y adultas, ¿no? Entonces me parece básico tener esto en sí, cuenta. Sí, o sea, y es como, a ver, ¿qué necesito hacer para darle lo que de verdad es esencial? Uh-huh, claro. María, creo que la maternidad a veces está envuelta, aunque no lo querramos ver, de muchas violencias estructurales. Y te quiero preguntar, ¿tú qué violencias simbólicas, sociales o familiares crees que enfrentan las madres y que son muy invisibilizadas? O sea, que no nos damos cuenta. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, desde el rol de cuidadoras, ¿no? Este destino de ser mamás, como dice Badinter en su libro El conflicto de la madre. Desde ahí, desde que ni siquiera queremos ser madres y ya te están diciendo para cuándo la maternidad, o si quieres ser madre, y si acaso no quieres, ¿por qué se te ocurre no ser madre? Desde ahí está esa violencia estructural. Ya cuando eres mamá está la brecha de maternidad, desde luego la brecha salarial, está el que parecemos que no somos confiables o que no vamos a poder porque somos mamás, cuando quizá lo que necesitamos es flexibilidad y otro tipo de políticas que nos permitan llegar a todo. Y que se impliquen los papás. O sea, se impliquen desde la corresponsabilidad, desde esta parte estructural donde nos han encajonado en el rol de cuidadoras y a los hombres en los proveedores, que también me parece violento para ellos. Sí, que carga tan fuerte. Que no puedan estar con sus hijos, que no puedan estar con ellos. Y de hecho a mi esposo en su trabajo, que él es consultor, de alguna manera sí, en algunos sectores le pudo haber sido penalizado el querer estar más con su hijo, el querer de verdad estar 100% en algunos momentos y tener una implicación mucho más activa. Y a mí eso de verdad que me inspiró a darme cuenta que no solamente somos las mujeres. Cualquier persona que está rompiendo ese deber ser de la sociedad vive alguna exclusión o esa violencia. Y también creo que sufrimos mucho las mujeres en la parte familiar. El hecho de que nace el bebé o la bebé y nos invisibilizan y te conviertes en la madre, en la figura, y se espera algo de ti. Y eso puede ser también una violencia en cuanto a suprimir tu identidad. Claro. ¿En qué momento, no? Inclusive, no sé, cuando nace alguien, es como, ¿y cómo está el niño, la niña? ¿Cómo nació? No sé qué, es como, hola, yo acabo de parir, ¿cómo me siento yo? No acabo de ser inclusive todo un movimiento de hormonas de mi cuerpo, o sea, todo se convierte en el hijo o la hija, es como lo más importante, ¿no? Y no entiendes en qué momento, o sea, no es que le tengas celo o algo a tu hijo, o sea, te encanta que estén alrededor de él, pero necesitas también un sostén. Claro. Y no lo tienes como tal. Siempre es muchas felicidades. Y te hablan como si te conocieras, cuando realmente ya ni te conoces, ¿no? Como si te conocieran cuando realmente ya ni te conoces. Llega un punto muy al principio que tú ni siquiera te conoces ya. Y tienes que reconfigurar varias cosas. Y se espera de ti que tú hagas lo que siempre habías hecho, que seas como siempre habías sido, que seas la buena hija, que seas la buena, lo que tú quieras, cualquier rol. Y que cumplas con esto a rajatabla. Y sí que a mí me parece bastante triste que, o sea, me ha tocado, desde que estoy escribiendo el libro también me toca observar, ¿no? Lo que está pasando. Y desde la parte de investigación, si lo comparas con datos, estamos viendo una realidad en donde la maternidad nos enfrenta a más desigualdad como mujeres. Totalmente. Nos guste reconocerlo o no, existan mujeres que quieren romantizar todo y decir que ser mamá no te cambia nada. A nivel estructural te cambia todo. Y mientras menos privilegio y más vulnerabilidad, mucho más se va a acentuar esta brecha que de por sí ya nos separa. Totalmente. Ahorita también hablabas de
redes de apoyo de tu esposo. Sé que el prólogo lo escribió tu esposo, sí, ¿cierto? Sí. Y creo que hay una razón detrás de eso. Explicabas algo como de, a ver, también se deben de involucrar, ¿no? Cuéntanos mejor. Claro, aparte, o sea, tienen que involucrarse, tienen que estar presentes en la crianza y no solo, ahora que hemos estado viendo a podcast y varias cosas, mi esposo me ha llegado a acompañar y le han llegado a decir, oye, qué padre que estés aquí acompañando a tu esposa, así como, wow, o sea, y realmente es, ¿por qué nos estamos separando de todo lo que implica la crianza? La paternidad y la maternidad debería ser un rol activo por igual. Configurando, si quieres, tiempos, agendas, prioridades. Totalmente. Pero no es como antes, ¿no? Que llegaban de trabajar y, ay, no lo molestes porque mañana trabaja y no se va a levantar. No, claro que no. También las mujeres ya trabajamos y siempre hemos trabajado porque yo creo que el mayor trabajo, el que más cuesta de verdad mucho y que es menos recompensado es la maternidad. Claro. Entonces, ¿en qué momento también no es remunerada? ¿En qué momento hay, por ejemplo, tengo mi suegra, ¿no? Tuvo 8 hijos. Wow. 8 hijos en España. Y ahora la veo, no tiene pensión, no tiene... ¿Cómo es posible? A mí me ofende que existan historias así de mujeres que han dado su vida para criar ciudadanos que están pagando impuestos y hoy en día no son remuneradas y a duras penas pueden llegar a ser reconocidas socialmente. Claro, que el Estado no les devuelve nada por un trabajo que se trata de hacer lo mejor que se puede, ¿no? O sea, y que al final también si creamos a buenas personas, pues también son buenos ciudadanos y buenos entre comillas, ¿no? También, porque luego, pues perfectos no que es vamos buena crianza, ¿no? Ahorita dijiste sí, algo de la identidad y se me hace muy fuerte que dices que de pronto te desconoces. ¿Cómo fue tu experiencia, María? O sea, ¿en qué te desconociste? ¿Cómo recuperaste tu identidad? O María, fuera de la parte de mamá, o sea, que María pues es muchas otras cosas seguramente. ¿Cómo te diste cuenta de, caray, dónde estoy, quién soy y cómo te fuiste recuperando? No, es tremendo, o sea, desde ir en la calle y sentir que o sea, que no te sientes mujer, o sea, que te sientes mamá, la mamá con el carrito y te arreglas y alguien se te llega a quedar viendo, ¿no? Por alguna razón y te sientes así como hasta medio rara de, ay, o sea, es desde ahí de que te vas al rol de madre y estás con la lactancia y te duele todo y las hormonas, verte la lactancia, o sea, es una cosa de verte ahí amamantando a un niño, te duelen, dices, esto no eran para eso, ¿en qué momento se volvieron para esto? O sea, el alimento, lo sagrado, o sea, también es una cosa que te cuesta mucho como recuperar tu sensualidad, tu como ese centro que también tiene su energía y es una energía muy potente, que no solamente lo femenino para ser madre, sino lo femenino para todo y lo masculino también, ¿no? Porque traemos eso también. Y sí que fue también con el trabajo, con mis prioridades, con mi esposo, decir, ¿y ahora quién es? ¿Y ahora qué vamos a hacer juntos? Claro. Reconfigurar todos esos roles como hija, darte cuenta que todo cambió, que pusiste a tus padres en un lugar muy diferente, a tus amigos, a tus amigas, todo cambia de sitio. Claro. Y sí que eso te da, no para todas las mujeres, a mí me han dicho, no, yo no sufro, pues qué bueno, pero yo creo que para la gran mayoría es un cambio trascendental, que sí te hace, ¿quién soy? Y sabes, lo que me ha recobrado el llegar de nuevo a decir quién soy es decirle adiós a esa, que ya nunca más no voy a volver a hacer, eso estoy segura. O sea, cierto. Ya no soy ella, ya no puedo vivir en dualidad ni en conflicto con ser alguien que ya desde luego no voy a ser. Decirle adiós y agradecer a esta nueva versión de mí y hacer las paces con todos el pasado y el presente y ir para adelante, ¿no? Claro, ir construyendo esa nueva María después de una etapa o de un suceso disruptivo. Totalmente, ¿no? Y que te va cambiando la maternidad, o sea, va volviéndose diferente, entonces tú también te vas volviendo diferente, claro. Se va independizando, entonces tú también te vas independizando, o sea, el cuerpo también, lo hormonal, a mí el tema hormonal me pegó durísimo, o sea, decir, no conozco mi cuerpo, no conozco ni mis hábitos, no conozco ni mi alimentación, o sea, a mí eso sí me pasó y créeme que era una persona muy disciplinada y muy obsesiva y de repente, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué estoy comiendo
esto, o por qué estoy dejando de hacer algo que a mí me apetecía. Llega un punto donde te abruma tanto la maternidad que puede llegar a ser muy, muy disruptiva. Claro está que yo tengo mis sombras, no quiere decir que para todas va a ser lo mismo. No romantizo la maternidad y tampoco la satanizo. Claro. Pero sí creo que las mujeres sí nos tenemos que hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué trabajo interno tengo yo? ¿Qué le puedo dar a ese ser que quiero traer? ¿Quiero ser mamá? Exacto. ¿Por qué quiero ser mamá? ¿Realmente quiero Exacto. ser mamá o ya quiero cumplir un pasito más de la escala social? O sea, creo que esas preguntas son sanas. Justo, a veces cuando nos cuestionamos la maternidad, creen que somos personas que decimos, no sean mamás, es lo peor. A ver, no, se trata de que sea una decisión. Para empezar, ponerle el nombre de decisión, de cuestionar, como tú bien dices, el por qué, el cómo lo quiero, el prepararte para ello. O sea, de verdad, no sé, yo a veces tengo estas conversaciones con mi pareja, mi pareja y yo sí queremos tener hijos, y él me decía como... yo a veces digo, debería de haber hasta filtros, como no sé, como decir, a ver, ya fuiste a terapia, ¿no? Ya te lo cuestionaste, ya te imaginas cómo vas a criar, ¿no? Porque a veces de verdad, perdónenme por mi francés, pero yo digo, nos reproducimos a lo pendejo a veces. Sí. O sea, de verdad, justo como dices, porque Sí. es lo que sigue, porque ya no lo están pidiendo, porque ni siquiera no lo cuestionamos, y es traer a un ser al mundo. Como cañón. A veces no podemos ni con nosotras, ni con nosotros, y todavía vamos a moldear, a regular a otra persona que aparte puede, su potencialidad puede ser hacia un montón de lados, ¿no? O sea, podemos crear hacia algo un poquito destructivo, hacia algo ya más constructivo. Claro. O sea, es una responsabilidad, bueno, tremenda. Que yo no sé por qué no estamos todos así de que preparémonos para ello, ¿no? Total, y a mí el preparémonos para ello me encanta. De Exacto. verdad que eso es la única invitación que hago. Prepárate para ello, de la manera que puedas, psicológicamente, económicamente. De verdad, hasta tu cuerpo, me refiero a que esté fuerte. O sea, de verdad es un desgaste tremendo. Claro. Y no me refiero a que te pongas a hacer ejercicio, sino cómo vas a alimentarlo. O sea, es tremendo. Entonces, para poderle dar algo bien a ese pequeño, hay que estar fuertes. Claro. De la manera en que podamos. Pero Perfecto. Hay que contemplarlo. Sí, no es cualquier cosa. Vaya, entendámoslo así, no es cualquier cosa. Salvajada. Claro. Vamos concluyendo, lamentablemente, decíamos ahorita en el corte que, híjole, ojalá pudiéramos hablar de esto, todo el tiempo, y así de manera profunda. María, si tu libro pudiera sembrar una reflexión así particular, primordial, ¿cuál te gustaría que fuera? ¿Realmente quieres ser mamá? Gracias, nos vemos. No, hombre, claro. O sea, y si lo quieres, ¿realmente qué estás dispuesta a dar? Estás dispuesta a dar tu vida. Sí, a que tu vida ya no sea tuya. Exacto, a que tu vida ya no sea tuya. Qué fuerte. Para que puedas estar en paz con el rol que sigue. Oye, y de las mujeres, o también hombres, me imagino, ¿no?, que han leído este libro, pero sobre todo de las lectoras, ¿qué reacción han tenido? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han agradecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellas? Me han dicho mucho que sientan que están tomando como un cafecito conmigo, ¿no? Que me agradecen como la simpleza, o sea, de sentir que están en una plática, ¿no? En algo ahí estructurado. O sea, que yo tenía dudas porque quería meterle más datos y dije, no, lo quiero dejar así. Y fue qué bueno porque pude ser más cercana. Claro. Y otra, me dicen mucho, qué acto tan valiente, que puedas hablar. Y yo, pero es que es de todas, no es un acto valiente, seamos todas así arrebatadas. Y yo creo que eso también le va a dar una libertad a nuestros pequeños, genuinidad de decir, o sea, ser auténticas. Eso. Y no quedarnos solamente con la parte de, hijito, no te quise decir lo mucho que sufrí porque no quería que pensaras. Es decir, o sea, te agradezco que hayas venido a este mundo, todo lo que me has enseñado, y también te comparto mi viaje como mujer, como madre, en su momento, ¿no? Todo a su tiempo, a su momento. Y yo al principio que hice el libro dije, ay caray, mi hijo a ver qué va a pensar. Pues si lo lee muy chiquito, pues no va a entender. Pero yo creo que cuando sea un hombre adulto, si así la vida le toca, va a decir, oye, mi mamita, o sea, la puedo conocer más como mujer ahora. Y creo que eso es valiosísimo, porque también a mi madre, ¿no? O a nuestras abuelas, ¿cómo las vemos? Como mi mamá, mi abuela, mi propiedad. ¿Y quién es esa mujer que está ahí detrás de todos los cuidados que me dio y todos los sacrificios? ¿Qué deseos tenía? ¿Qué sensualidad tenía? ¿O tiene?
qué quiere descubrir, qué quiere comerse del mundo, qué sueños anhela. Claro. En algún momento estamos preguntando eso y a veces reducimos a la mujer de, pero si ya tienes hijos, tienes nietos, eres muy afortunada, ya estás realizada, ¿no? ¿Qué es eso? Lo único eso no te que realiza. Te realiza. De hecho, eso no te realiza, de verdad. Otra cosa que les digo, la maternidad no te realiza, la maternidad de hecho gracias por nombrarlo. No te realiza, no, yo de verdad no, de hecho te pone el mundo de cabeza, lo que sí hace es espejearte, y que va a ser espejearte un crecimiento personal. Pero ese crecimiento lo puedes espejear también de otras maneras, no necesariamente con la maternidad. Y sí me gusta decirlo porque yo en el momento en que fui mamá dije, creo que pude haber sido muy feliz también sin ser mamá. Claro, eso quería nombrarlo. Me imagino que este libro también hasta puede ir para las mujeres que deciden no ser madres, ¿no? O que a lo mejor están como en esta disyuntiva, que sí se lo están cuestionando, ¿no? A lo mejor, felicidades por cuestionárselo. Y a lo mejor yo creo que también puede ser mira, esta es la experiencia, bueno, tu experiencia, sí, ¿no? Claro. Como maternidad, me parece muy importante tener estos acercamientos. Entonces, creo que también puede ser para quienes están apenas cuestionándoselo, claro, ¿no? Si tú tienes la creencia de que si no tienes hijos te vas a sacar sola y vas a estar amargada, pues lo vas a formar esa realidad. Totalmente. Pero si tú tienes la creencia de que quieres hacer lo que viniste a hacer este mundo, a ser quien eres, esa esencia, ese impulso que eres, y vas a ser feliz con eso, es que lo vas a encontrar también. Claro. No se crean, por favor, todas esas cosas sociales. No existen. Son solamente cosas que nos definen, claro, de una manera equivocada. Como si... Yo lo tengo o pienso que así se ve, como ser mamá es ya estar completa, ¿no? Si no eres mamá, siempre te va a hacer falta algo. Pienso que lo que más te fragmenta, de hecho, es la maternidad. Wow. Porque ya no estás completa para ti, ya estás en pedazos para los roles que tienes que cumplir, el trabajo, tu hijo, y vas sacando pedazos de todos lados para dárselos a muchas cosas. Qué fuerte. Oye, ahorita que dices de tu hijo y quisiera ir cerrando con esto, ¿qué te gustaría que tu hijo, cuando lea este libro, cuando escuche este podcast a lo mejor, cuando escuche otros espacios tuyos, qué te gustaría que entendiera de ti y de tu experiencia como madre? Que expandir mi corazón ha sucedido con la maternidad, y espero que entienda que soy una mujer con cierta complejidad y la honre así con esa complejidad, claro, con esa metamorfosis que yo siempre he dicho, no es la mariposa, también puede ser kafkiana, y que honre esas partes, las luces y las sombras, no solo mi mamá era una santa, y no, por favor, que no me recuerde así. No, qué peso, gracias, pero no, o sea, también quiero ser humana, quiero equivocarme, quiero sentir. Por supuesto, que recuerda eso, a su mamá humana, y eso le permita también experimentar en la vida lo que ha venido desde la autenticidad. Claro, me encanta, María, gracias por este diálogo tan honesto. Cuéntanos, sé que vas a estar en la FIL, cuéntanos cuándo, cómo, a qué hora, qué vamos a estar escuchando de ti. FIL Guadalajara, 7 de diciembre, 11:30 de la mañana en el pabellón de Internacional. Okay. Vamos a estar también, va a presentar el libro María Antonieta Flores Astorga. Okay, entonces va a estar muy bueno, va a haber un diálogo muy bonito. Yo creo que también todo esto que te estuve contando, yo no hablé muchas cosas en entrevistas, no me preguntaban varias cosas, entonces yo no hablaba de nada, y ahora cierro en la FIL hablando de cosas que hablé muy al último y que eran también importantes para visibilizar de lo mucho que la maternidad también saca tus sombras, y lo importante que es honrarlas. Claro. Honremos nuestras sombras, porque en el momento en que queremos ocultarlas, salen ahí como monstruos raros. Totalmente, y porque aparte nuestras sombras nos hablan mucho de nosotras, sí, ¿no? Total. Y nosotros también, porque claro que los hombres también hay sombras, pero definitivamente las sombras nos hablan parte de lo que somos, y si las integramos, híjole, lo podemos potencializar hermosamente. Por favor, hagámoslo. Tus redes sociales, María. Es Cosmos María Alatriste, y síganos ahí, va a haber varias noticias, premios, así que... Exacto. Oigan, quienes nos están escuchando, a ratito va a haber una dinámica. Les voy a hacer una pregunta de la entrevista de María. Quédense atentos, atentas. Va a estar tanto en mis redes sociales, @psicóloga irreverente, en Instagram y en TikTok. Y también va a estar en las redes sociales de María, ¿vale? Les vamos a lanzar una preguntita, y quien nos la conteste correctamente, que creen se van a ganar este gran libro, que de verdad yo muero ya por leerlo completo. Solo ahí tuve oportunidad de ver unos fragmentos, pero que estoy segura que nos va a resonar a todos y a todas en el estatus en el que estemos,
¿no? Ya Así que es. sea, ya seamos madres, nos lo estemos cuestionando, tengamos hijos a lo mejor también de cualquier edad, porque nombrar esto me parece sanador. O sea, ahorita decías una que otra cosa, María, que decía, wow, o sea, te aseguro que una mamá que hasta ya tiene un hijo mucho más grande sería como, gracias por nombrar esto que he sentido por tanto tiempo, ¿no? Pues gracias. Gracias a ti, Es un María, placer. gracias por haber estado aquí, qué gozo de charla. Por favor, vayan a verla a la FIL, por ahí nos estaremos viendo, nos estaremos saludando, y como saben, pues este es un programa donde nos encanta este tipo de conversaciones necesarias, incómodas. Escríbanos a nuestras redes sociales, también si tienen alguna pregunta para ella, si quieren contactarla, con mucho gusto les vamos a poner las redes, y nos vemos el siguiente lunes en otro episodio de Se Tenía que Decir. Chao. Suficiente incomodidad por hoy. Abramos diálogo. Nos escuchamos en la que sigue para decir todo aquello que se tiene que decir. Porque lo vamos a decir. Chao.